Les voy a compartir la diapositiva. ¿Todos la ven? ¿Sí? ¿Se ve? Vale. El puntero igual se ve cuando yo lo muevo como tal, para que ustedes vean hacia dónde me enfoco. ¿También? Sí, se ve. Vale. Bueno, entonces, como les decía, repaso del tema número 18, glándulas endócrinas. Ahí les deja ustedes revisen ahí la tarea como tal y ahí les va diciendo exactamente en qué capítulo lo pueden encontrar. Demos inicio entonces. El primer objetivo, recuerden, la primera parte de la tarea está enfocada a definir el concepto de glándulas endócrinas. Entonces, a grandes rasgos, para que ustedes entiendan lo principal, porque en el capítulo como tal, les hace hincapié en la diferencia tanto de glándulas endócrinas como de glándulas exócrinas. Entonces, primeramente, eso es lo más importante que hay que destacar, ¿verdad? El tema como tal es glándulas endócrinas. Entonces, de esa gran división, vamos a enfocarnos únicamente en glándulas endócrinas. Las exócrinas, ya vamos a ver cuál es la gran diferencia, pero realmente centrémonos únicamente en las endócrinas, ¿verdad? Las glándulas endócrinas, por tanto, aquí les dice de dónde viene la palabra endo, de dentro, o sea, por dentro, son aquellas glándulas que se secretan sus productos. Estos productos suelen ser más que todo hormonas. Una glándula lo que produce son hormonas, ¿verdad? Y sus productos los secretan hacia el líquido intersticial que rodea las células secretoras, no hacia conductos. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la gran diferencia entre una glándula endócrina y una glándula exócrina es que la glándula exócrina está sacando todas sus secreciones directamente a un conducto, ¿verdad? Esa es la gran diferencia funcional. Y la endocrina no tienen conducto, y como no tienen conducto, todo eso que produce, todas esas secreciones, se van directamente a las células vecinas que están ahí, o sea, el líquido intersticial, ¿verdad? Mejor dicho, el líquido intersticial que está rodeando es lo que va a ser directamente quien recibe las hormonas, no un conducto como tal. Les pongo acá en la siguiente diapositiva, les voy a poner una imagen para que ustedes comprendan fácilmente lo que acabo de mencionar. Ahí está. Miren la diferencia entre una glándula exócrina y una endocrina. La exócrina está del lado izquierdo y la endocrina del lado derecho. A la que nos vamos a enfocar ese día como tema es a la glándula endocrina, no a esta no. Entonces, fíjense, como les digo, la exócrina como tal produce la secreción. Esta es la glándula formada como tal. Recuerden que una glándula es un epitelio que se ha profundizado, ¿verdad? Entonces, todas las que se han profundizado, toda esta capa de células que se han profundizado suelen ser las que producen la secreción como tal. Y esa secreción como tal, vienen acá, de menciona que en el caso de las glándulas van a ser hormonas, en este caso, pueden ser otro tipo de desechos como tal o productos que se suelen sacar, ¿verdad? Pero la gran diferencia entonces es que se profundiza la glándula, se hace la glándula, se producen las sustancias y salen a través de un conducto. Aquí está el conducto de la glándula y salen, se liberan como tal, ¿verdad? Por eso es exócrino. El endocrino no pasa eso, no tiene un conducto por el que se saque todo eso. Entonces, ¿cómo se van a distribuir esas sustancias que salgan? Se van a distribuir por la sangre, ¿verdad? La sangre, como pasa alrededor en forma de líquido intersticial, o pequeños vasos, como por ejemplo los capilares, es la que pasa barriendo todos los desechos que acá se producen, o las secreciones como por ejemplo las hormonas, que en este esquema suelen ser estos pequeños puntos verdes. Está representando una molécula de hormona, ¿verdad? Entonces se producen como tal y como no hay un conducto, es como que la sangre pasa lavando, ¿verdad? O el intersticio, el líquido intersticial pasa lavando exactamente las secreciones de estas células como tal, o de estas glándulas, mejor dicho. Entonces las pasa lavando y se lleva consigo esas hormonas y por tanto va a ir directamente la hormona recorriendo ahí como que si fuera un barquito en sus ríos respectivos, que son todos los capilares, las vénulas y todos los demás vasos sanguíneos como tal. Entonces vean que se transporta de esa forma. Es la gran diferencia que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, como les digo, únicamente nos vamos a enfocar en las glándulas endócrinas, que son las de la derecha, ¿verdad? Entonces, exócrinas, esas creo que no hay ningún tema que vamos a abarcar exócrinas, pero sepan qué es la diferencia. ¿Cuáles son los ejemplos de glándulas exócrinas más famosas? La glándula sudorípara, ¿verdad? O las glándulas sebáceas, que son las que secretan sebo, o son las que secretan sustancias mucosas, ¿verdad? O incluso sudor como tal. Todo eso es producto de las glándulas exócrinas, ¿verdad? Porque las sacan. Y las endócrinas, Perdón que lo interrumpa, doctor. Las que sacan grasa también podrían ser las sebáceas. sí, por eso, la glándula sebácea es otro ejemplo, ¿verdad? Glándulas sebáceas, sudoríparas,
todas esas sustancias que salen normalmente de la piel es porque han salido por un conducto. Están saliendo por glándulas exócrinas, ¿verdad? A partir de glándulas exócrinas, ¿sí? Esos son los ejemplos de glándulas exócrinas. Las glándulas endócrinas son todas las que vamos a ver en el día de ahora. Vean ahí está un esquema en el que estamos poniendo todas las glándulas endócrinas vistas desde un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces hay que prestar atención a cuál le vamos a enfocar. Vamos a hablar más adelante de la glándula tiroides. Ya todos sabemos por los laboratorios dónde queda la glándula tiroides como tal, frente a la tráquea. Está el timo también, que también cuenta como una glándula endocrina. El corazón como tal no es que sea una glándula, obviamente es un órgano, ¿verdad? El estómago únicamente van a contar la parte de las glándulas que están dentro del estómago. No es que el estómago sea realmente una gran glándula como tal, sino que es una dilatación del tubo esofágico, ¿verdad? Entonces el estómago adentro en sus capas tiene diferentes tipos de glándulas que van a proporcionar una secreción como tal para los alimentos, ¿verdad? Los que vamos a enfocar este día es la glándula tiroides, la glándula pineal. La glándula pineal acá les hace como un zoom de esta pequeña región, ¿verdad? Aquí donde estoy rodeando acá, a eso está haciendo zoom. Esta es la glándula pineal. No es lo mismo la glándula pineal que la glándula hipófisis, ¿verdad? La glándula hipófisis es como que yo les pongo el puntero acá. Esta es la glándula hipófisis, ¿sí? La glándula hipófisis y la glándula pineal queda acá, donde les pongo este puntero. Entonces son dos diferentes estructuras. Me dice Isamar que no le sale la imagen. ¿Todos ven la diapositiva o es solamente con el problema? Sí se ve. Yo sí veo. Sí, entonces sí, realmente no sé, ha de ser problema de su aplicación como tal porque sigue corriendo la diapositiva, no me ha salido ningún mensaje fuera de lo común. Me Me voy a avisas. salir y voy a volver a ingresar a ver si... Sí, no hay problema, salga y vuelva a meterse. Vaya, entonces como les decía, vean ahí pues que vamos a enfocarnos en la glándula pineal, en la glándula hipófisis, en la glándula tiroides, en la tiroides, no hay que confundir la tiroides con las glándulas paratiroides. Acá les ha puesto exactamente un esquema para que ustedes vean dónde están las glándulas paratiroides. Se llaman paratiroides porque la palabra para quiere decir al costado, ¿verdad? Entonces hay dos pares, hay un par de glándulas paratiroides del lado izquierdo y otros del lado derecho de la tiroides, ¿verdad? Se llaman paratiroides, pero no están en el lado de la cara anterior, sino que están en la cara posterior, ¿verdad? Por eso es que les ponen la imagen de la persona viendo hacia allá, entonces es una vista posterior, ¿verdad? No es que queden en el cuello como tal, ¿verdad? Están al mismo nivel que acá. Lo que pasa es que estas mismas glándulas que ustedes ven acá en esta vista posterior, estas cuatro glándulitas paratiroides, quedan en la cara posterior, ¿verdad? No es que estuvieran adelante. La glándula tiroides sí está anterior y la paratiroides sí están por detrás, ¿verdad? Entonces son posteriores, son cuatro glándulas. Entonces para que vean exactamente dónde quedan. Luego les menciono acá, por ejemplo, otra que vamos a tocar, que son las glándulas suprarrenales. Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Su ubicación suprarrenal, porque está por encima de los riñones. Entonces por eso se llama suprarrenal, ¿verdad? Glándulas suprarrenales. ¿Cuántos riñones tienen? Tienen dos riñones. Entonces van a tener dos glándulas suprarrenales. Finalmente, el páncreas, vamos a tocarlo también. El páncreas, sepan desde ya lo hemos mencionado, incluso en el laboratorio de digestivo como tal, que el páncreas es la única glándula que tiene ambas funciones, tanto de glándula endocrina como de glándula exócrina, porque cumple a ambos tipos de criterios, ¿verdad? Tiene conducto, pero también tiene células que no se van a tener un conducto como tal. Entonces, hay un páncreas endocrino y un páncreas exócrino en el mismo órgano, ¿verdad? Entonces, para que sepan eso. Vamos a ver el primero de ellos, les mencionaba, vamos a ver la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es esta pequeña glándulita como tal. Creo que en los laboratorios si ustedes recuerdan, los laboratorios de las fosas del cráneo como tal, en la fosa craneal, ustedes veían el hueso fenoides, ahí hay un pequeño espacio en la cara anterior, ¿verdad? En la parte anterior, que se llamaba la famosa silla turca. En esa silla turca como tal, que es un pequeño espacio, ahí donde se va a depositar o donde finalmente se sienta la glándula hipófisis. Por eso es que tiene ese nombre un poco gracioso, ¿verdad? Silla turca como tal, porque es como que la glándula hipófisis se fuera a sentar en esa silla. Eso es lo que está colocado en la silla turca. La silla turca es parte del hueso efenoides. Entonces sepan que por ahí está ubicada, ¿verdad? Glándula hipófisis, que también se puede llamar glándula pituitaria, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres es correcto. Luego menciona acá, pues, que la glándula como tal, solo esa glándula, miren qué tamaño tiene, es de un tamaño demasiado pequeño, ¿verdad? Hay que revisar ahí el libro para que vean ustedes las dimensiones. Eso ya es más por curiosidad, por otra cosa, pero vean qué pequeño es.
Esa misma glándula se está dividiendo en dos lóbulos, ¿verdad? Como que si hubiera dos partes como tal, al igual que otros órganos, ¿verdad? Entonces hay una parte anterior, o sea, la parte anterior es la adenohipófisis, ¿verdad? Y no se confunda la referencia anterior con adeno. Entonces, la A, ¿verdad? La anterior, adenohipófisis. Y hay tiene también un lóbulo posterior que es la neurohipófisis. Adenohipófisis realmente se le denomina así por el tipo de tejido que está formado, que suele ser tejido epitelial, como, bueno, el tejido propiamente epitelial. Entonces, la neurohipófisis se termina llamando neurohipófisis porque está formado por tejido neural, ¿verdad? Entonces, son prolongaciones prácticamente de neuronas que terminan ahí, ¿verdad? Entonces, por eso tiene ese nombre, pero que sepan pues que son dos, la adenohipófisis que es la anterior y la posterior que es la neurohipófisis, porque es importante diferenciar ambas de ellas porque de ambas se van a tener diferentes tipos de hormonas. Acá les menciono bueno, les enseño un esquema mucho más detallado para que ustedes vean la diferencia exactamente, ¿verdad? Aquí está todo lo anterior y aquí está todo lo posterior. Posterior y anterior. Ahí ustedes ven las separaciones de ambos lóbulos, una de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Vean ahí que pues tiene su propia irrigación y tiene su propia drenaje, ¿verdad? Entonces hay que saber eso. Miren cómo llegan las arteriolas ahí y cómo llegan bueno, cómo salen las venas de ahí. Forman como una red capilar, ¿verdad? Entonces es importante destacar eso porque cuando forman ese tipo de redes así, dos conjuntos de redes les van a formar un sistema porta, ¿verdad? Por eso se llama sistema porta, porque hay un juego como tal de dos redecillas que van a hacer un intercambio de sangre como tal. Eso realmente no corresponde tanto a detallarlo tanto en el laboratorio, pero para que sepan el porqué de las cosas, ¿verdad? Vean ahí, pues, que lo importante es que sepan reconocer la parte anterior que se llama adenohipófisis y la parte posterior que es la neurohipófisis, ¿verdad? Vamos a ver en este momento qué tipo de hormonas se producen en cada una de ellas. Ven ahí los mismos esquemas, la neurohipófisis, la adenohipófisis. La adenohipófisis es mucho más grande que la neurohipófisis, obviamente, ¿verdad? La que pesa más. Un 70% de su peso, 75% está ocupado por la adenohipófisis. Hay que reconocer también que en la adenohipófisis hay diferentes tipos de células, como que si hubieran varias familias de células como tal. Hay una familia de células somatotropas, otras de tirotropas, gonadotropas, lactotropas, y si se fijan por el A, incluso la corticotropa. Hay como que si fueran 5 familias de células colocadas directamente en la adenohipófisis haciendo grandes grupos, ¿verdad? Esas, si usted la ve bajo el microscopio, es bien difícil diferenciarlas, a menos que se les ponga una coloración especial y ahí adoptan características propias de cada uno, pero aún así es difícil de ver o ver una diferencia claramente palpable anatómicamente o microscópicamente entre cada una de ellas. Lo importante que sepan de esas familias es que pues secretan diferentes tipos de hormonas totalmente diferentes. El nombre lo dice todo. El nombre de la célula, en este caso la célula somatotropa, va a provocar o va a producir hormonas como por ejemplo la somatotropina, ¿verdad? La tirotropa, las tirotropinas, la gonadotropina y así sucesivamente con las 5 familias. La lactotropa, la prolactina como tal, la corticotropa, las corticotropinas. Entonces, obviamente es el nombre correspondiente a cada una de ellas, ¿verdad? Aquí les menciona. Y hay que ver el cuadro, ya les voy a poner un poco más adelante el cuadro para que ustedes sepan qué significa la GH, la TSH, esos nombres abreviados, ¿verdad? Porque son nombres abreviados. Cuando se les pide un nombre en el examen como tal, ustedes tienen que recordar el nombre total, ¿verdad? Esto es una abreviación como tal. Si lo recuerdan para la vida como tal, para otras partes de su carrera, está bueno que se las aprendan así, pero sepan qué significa, ¿verdad? O de dónde vienen esas iniciales, ¿verdad? Vean ahí, se les pone este esquema que es mucho más preciso para que ustedes vean cómo se está produciendo esos diferentes tipos de células ahí, ¿verdad? Vean que hay una conexión como tal. Cuando hablen de sistemas hormonales como tal, hay que ver a la hipófisis como tal, o sea, toda la glándula hipófisis como que si fuera el artífice de todas de todos los inicios de caminos hormonales como tal. Pero la de no, incluso la hipófisis como tal, tiene un maestro mucho más grande que es el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo es como que si fuera todavía el jefe mayor del maestro, ¿verdad? Hay un maestro que va a regir o va a orquestar como un maestro de orquesta, ¿verdad? Que va a regular todas las funciones hormonales en el cuerpo, ¿verdad? Quien le van a dar señales, por ejemplo, a otros órganos que ustedes ven más adelante, como por ejemplo el hueso, el músculo esquelético, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, las glándulas mamarias, los ovarios, los testículos, todas tienen relación directamente con la hipófisis, porque a partir de ellas es que se van a regular si necesita más hormonas, si necesita menos hormonas, a quién van a llamar o van a hacer una conexión directa es con la hipófisis, ¿verdad?
pero la hipófisis todavía se regula mucho más. Es como que se está fuera el maestro como tal, pero tiene un jefe todavía mucho más superior, ¿verdad? Que es el hipotálamo. El hipotálamo, recuerden, no es una glándula como tal, sino que es un espacio, es una cavidad que tenemos, o mejor dicho, una parte inferior en el encéfalo, ¿verdad? Ya vimos varios laboratorios de neuroanatomía y ustedes veían dónde queda el hipotálamo, ¿verdad? Parece una cavidad como tal, pero es una pequeña parte que va a estar guiando esa producción de hormonas. Ya vamos a hablar de qué tipo de hormonas libera. Normalmente el hipotálamo va a ir relacionado con el tipo de hormona liberadora. Cuando escuchen una hormona liberadora de tal cosa, es porque viene del hipotálamo, ¿sí? Con la letra R de release, que es liberar, ¿verdad? Entonces, sepan que cuando se dice una hormona liberadora, estamos hablando del hipotálamo, ¿verdad? O si se les menciona hormona inhibidora, también viene del hipotálamo, ¿sí? Y ahí se nace. Y le va a dar órdenes a la hipófisis para que produzca o deje de producir ciertas hormonas. Otra cosa destacable de la adenopófisis como tal es que acá se producen las 5 hormonas que está dando al lugar. En este caso les menciono 5, pero realmente son más, ¿verdad? Acá se producen. Caso contrario de la neurohipófisis, que vamos a ver más adelante, que no es que se produzca acá. Lo que pasa es que las hormonas que normalmente están contenidas acá solamente están así, contenidas, ¿verdad? Es como que fuera un reservorio, ¿verdad? Como la vejiga urinaria, que solamente va a guardar la orina, pero no la produce ella, ¿verdad? Entonces, la adenopófisis sí produce sus hormonas, pero la neurohipófisis solo las acumula porque se producen normalmente en el hipotálamo, ¿verdad? Se transportan las hormonas que se producen acá, se transportan a la neurohipófisis. Hay que ver lo importante. Entonces, lo importante va a ser este cuadro, que sepan qué hormonas son producidas por la adenopófisis. Ustedes ven ahí el listado preciso, la hormona del crecimiento que se llama GH, ¿sí? Esto es en inglés, por eso las iniciales, ¿verdad? La de Growth Hormone. Entonces, por eso es GH, ¿verdad? Entonces, cada nombre tiene referencia directa a su nombre en inglés. Por eso están abreviadas de esa forma. Vean allí pues todas las hormonas. Presten atención más que todo a los cuadros. Miren, no es un secreto, ni siquiera es que esté dando respuestas como tal desde ya, ¿verdad? Pero realmente el examen como tal le va a venir exactamente preguntándole de dónde se origina tal hormona, ¿verdad? O quién es la encargada de producir tal hormona. Entonces, en este caso, obviamente todas hacen de la hipófisis, ¿verdad? Pero vamos a hacer hincapié en qué parte de la hipófisis se está liberando o quién las está produciendo. Entonces, presten atención. Solamente la de la hipófisis las que producen todas estas, ¿verdad? Es la gran mayoría. La de la hipófisis, la encargada, o sea, la parte anterior, es la encargada de producir la gran mayoría de hormonas que se producen en la hipófisis, ¿verdad? Y vean, por otro lado, les voy a poner el siguiente cuadro como tal. Acá es el mismo, les menciono las mismas, el resumen como tal de las principales hormonas adenohipofisiarias, o sea, solo la parte anterior, y les pone de un solo a dónde, a qué tejido es que van a ir a funcionar. Cuando vean la palabra tejido diana o la palabra diana como tal, es a donde la hormona va a ir a hacer su efecto, ¿verdad? Entonces, vean ahí a qué tipo de órgano es que va a llegar esa hormona a hacer su diferente función. Ahí les ponen las principales acciones en cada uno. ¿Qué es lo que va a ir a hacer esa hormona? Directamente a ese tejido diana, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, la hormona tiroideoestimulante, conocida como la TSH, que también se le puede llamar tirotrofina, ¿verdad? Vean que ahí que es la encargada de hacer, es la que estimula la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Por ejemplo, la T3 y la T4, que finalmente se van a producir únicamente en la glándula tiroides. Esas son importantes por el metabolismo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, así vean que cada uno, vean el cuadro y ahí enfóquense, apréndanse exactamente qué tipo de hormona es, de dónde viene, dónde se forma y para dónde va. Eso es lo que vamos a enfocarnos como tal. Hay otro esquema un poco más bonito que les amplía en cuanto a ese pequeño tema que les estaba diciendo, que la neurohipófisis como tal no produce sus hormonas, sino que únicamente las contiene, sino que las guarda. Entonces, aquí está la explicación de eso. Miren, se produce directamente en el hipotálamo, en 2 núcleos. Recordemos que núcleos, la palabra núcleo viene porque los cuerpos de la neurona, o sea, el soma, el pericardio, el cuerpo, lo mismo, 3 nombres en esa estructura. En la parte de la neurona va a estar colocada en el hipotálamo, ¿verdad? Únicamente lanza sus axones, que son los que van a ir a dar finalmente a la neurohipófisis. Pero como son grupos de varios cuerpos neuronales, termina siendo un núcleo, por eso se llama núcleo.
Paraventricular, se llama paraventricular porque quedan a un costado de los ventrículos cerebrales como tal, y hay un núcleo supraóptico porque queda encima del quiasma óptico, que es este, ¿verdad? Entonces, supraóptico es. Y paraventriculares son los dos núcleos que están directamente en el hipotálamo, que son van a ser los encargados de producir las hormonas que se terminan guardando en la neurohipófisis. ¿Cuáles son esas dos hormonas? Solamente son estas dos, la oxitocina y la ADH, que quiere decir hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces, para diferenciar fácilmente, recuerden que la neurohipófisis solo guarda, no produce, sino que solo guarda dos hormonas, que son esas, oxitocina y la hormona antidiurética, que también se llama vasopresina, ¿sí? Entonces, solamente guarda oxitocina y vasopresina. Si usted recuerda que esas dos están en la neurohipófisis, todas las demás que le vengan a la mente, todas las demás están en la parte anterior, o sea, la adenopófisis, ¿verdad? No hay donde perderse ahí. Vean allí, pues, como les digo, no es que produzca, sino que ahí se transportó a través de la acción, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llega. Y ahí pasa el vaso sanguíneo, los capilares, y pasan recogiendo como tal. Decimos que es una glándula endocrina, entonces hasta ahí llega. A ver, Camila, ¿pregunta algo? Sí, ¿cuál dijo que es en la neurohipófisis? La oxitocina y ¿cuál otra? La vasopresina, que también se llama la hormona antidiurética, la hormona ADH, abreviada. Gracias. Esas dos que estoy mostrando ahí, oxitocina y antidiurética. Esas son las únicas dos hormonas que se coleccionan o que se almacenan en la neurohipófisis. Las únicas dos, ¿sí? Si empezamos a hablar del cuadro completo, aquella de las 7 hormonas, estamos hablando de adenopófisis, ¿verdad? Entonces es más fácil que se aprendan neurohipófisis, ¿verdad? Porque solamente son dos hormonas y las restantes de la adenopófisis. Vean allí el cuadro resumen, aquí está lo que me preguntaba Camila, ahí están las dos hormonas y lo mismo que mencionábamos en los otros cuadros, ¿verdad? El tejido de Diana, ¿dónde va? Exactamente. La oxitocina es la encargada de producir las contracciones en el útero, ¿verdad? Entonces, la mujer cuando está a punto de tener el parto como tal, empieza a presionarse el útero. Normalmente, incluso en su periodo menstrual, cuando ustedes están en la parte más fuerte del periodo menstrual, en que sienten que se les dobla todo por dentro, ¿verdad? Hay acción de la oxitocina porque está apretando el músculo, el miometrio, el famoso miometrio que estamos viendo en el laboratorio esta semana, ¿verdad? Entonces, la oxitocina hace efecto sobre la fibra muscular, entonces las aprieta, hay contracción como tal. Eso es lo que sienten ustedes que les duele, ¿verdad? La contracción del útero por acción de la hormona oxitocina, ¿verdad? Pero en las embarazadas, la oxitocina es mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, el estímulo es mucho más fuerte y por tanto la contracción va a ser mucho más fuerte. ¿Y por qué necesita una contracción fuerte? Para expulsar el feto que va por dentro, ¿verdad? O el producto como tal. También funciona para apretar los músculo liso que está alrededor de todas las glandulitas que se forman para producir leche. O sea, hay glándulas acá dentro de la glándula mamaria como tal que están produciendo leche. Entonces necesitan una hormona que únicamente apriete el músculo para que salga esa leche. No produce leche, que quede claro eso, ¿verdad? Oxitocina no es lo mismo que prolactina. La prolactina dijimos que está en la de la hipófisis, ¿verdad? La prolactina la va a ser la encargada de producir leche, ¿sí? Pero la oxitocina lo que hace en las mamas no es producir leche, es apretar las fibras musculares lisas que están rodeando las glándulas que ya tienen la leche formada y por eso es que sale, ¿verdad? Es como que fuera encargada del apretoncito nada más, ¿verdad? Entonces, sepan eso. La antidiurética, que es la otra que decíamos, también la puede llamar vasopresina, únicamente va a estar funcionando a nivel de los riñones, glándulas sudoríparas y arteriolas. La función principal de ella, como su nombre lo dice, es evitar la diuresis, ¿verdad? Eso hace mayor hincapié en que su función está más centrada en los riñones, ¿verdad? Ahí les menciona exactamente el control de la secreción que hace y la acción principal. Es bien largo la explicación como tal porque ya entramos en fisiología renal, pero ahí está bien explicado como tal. Pasamos a la siguiente glándula, que es la glándula tiroides, ¿verdad? Ya no hay donde confundirse, por eso han visto todo lo que han visto en el orden que lo hemos visto en cada laboratorio. Vean ahí que la glándula tiroides, pues la que tenemos frente a la tráquea, no se pueden equivocar ya dónde queda, cómo se divide. Vean que tiene dos lóbulos, ahí está colocada, le divide los dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y hay una porción que une esos dos grandes pedazos que se llama istmo, ¿verdad? Que es lo que queda centro, es como que si fuera el puente, ¿verdad? Vean allí una imagen anatómica que realmente está la tiroides como tal colocada, ¿verdad? Con su istmo, con sus dos lóbulos, para que únicamente se ubiquen. Si usted corta un pedazo de tiroides como tal, lo que va a ver microscópicamente son estas células, ¿verdad? O estos folículos. Ya hablamos de folículos el día de ayer, el día de antier. Vean ahí, pues, que un folículo es toda la estructura como tal. Entonces, vean ahí que
hay dos células bien especiales como tal, que son las que les pide la tarea que se centren, por ejemplo, que es la célula parafolicular, porque está a un costado del folículo, y la célula folicular, ¿verdad? Que propiamente forma parte del folículo, ¿verdad? Por eso se llama de esa forma, ¿verdad? Célula folicular porque está formando parte del folículo, y la célula parafolicular porque está a la par del folículo. Entonces, vean el porqué de los nombres, ¿verdad? Y el porqué de las estructuras. Entonces, vean ahí. Esas son las dos principales células que hay que enfocar en la glándula tiroides, porque son las encargadas de producir las dos principales hormonas que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver. Ahí está el cuadro resumen para que ustedes vean de dónde está saliendo exactamente cada uno, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, las hormonas T3 y T4, que se conocen como triotironina o la tiroxina, que están saliendo de las células foliculares, o sea, de las células que formaban parte del folículo, las foliculares, de ahí está produciéndose la T3 o T4. Y por el otro lado, las parafoliculares están produciendo únicamente calcitonina, ¿sí? ¿Cuál es la principal acción que tienen estas hormonas? Es regular el metabolismo del cuerpo, ¿verdad? Por eso es que cuando ven a una persona con hipotiroidismo, la ven gordita, porque realmente su función metabólica está bien deprimida. A ver, me pregunto otra vez, Camila, algo. Sí, no, eso le iba a preguntar de que si el exceso de esa de T3 y T4 es lo que hace el hipotiroidismo. El exceso le provoca hipertiroidismo, ¿verdad? Ya son personas que las va a ver usted físicamente delgadas, con los ojos salidos, como tal, porque ese tipo de hormona lo que hace es potenciar el gasto metabólico que hace, ¿verdad? Entonces va a gastar mucha más energía que la que realmente el cuerpo requiere. Todo lo contrario, el hipotiroidismo son personas que se caracterizan por tener bocio, incluso el bocio es cuando se agranda la glándula tiroides como tal y se ve el gran saquito por debajo del cuello, ¿verdad? Entonces son personas que normalmente como tienen metabolismo desacelerado, metabolismo lento, empiezan a tener acumulación de grasa, hay un incremento de peso fuera de la explicación común, porque son personas que a pesar de que estén en dieta y todo, pues siempre siguen subiendo de peso, ¿sí? Vale, entonces veíamos ahí que son la T3 y T4 que asocienlas a la célula folicular, ahí pertenecen, ahí se producen esas dos hormonas y se producen las células parafoliculares, lo que se produce es únicamente calcitonina. Eso es lo más importante en cuanto a la tiroides, ¿verdad? ¿Qué célula produce tal hormona? Recuérdenlo bien, recuérdenlo bien. Vaya, entramos directamente en las glándulas paratiroides. Recordemos que son 4, ¿verdad? Esto es una vista posterior, como que usted viera a la persona de espalda, ¿verdad? O sea, por detrás, todavía por detrás, donde estoy tocando yo con el puntero, ahí recuerde que todavía tendría que tener las vértebras todavía, ¿verdad? Pasan las vértebras, no es que usted vaya a ver esto directamente, hay que quitar vértebras para que usted pueda tener esta vista. Entonces, fíjese ahí donde están colocadas las 4 glándulas paratiroideas, ¿verdad? Justo por detrás, un par por cada lado, un par a la izquierda y un par a la derecha, son 4 finalmente, ¿verdad? Entonces ahí están ubicadas, un esquema mucho más grande, ¿verdad? Igual que el anterior, si usted corta una glándula paratiroidea, usted lo que va a ver es este corte histológico, ¿verdad? ¿Y cuáles son las dos principales células en las que hay que enfocarse ahí, así como los enfocamos en la tiroides? Acá en este caso, para la paratiroides, hay que centrarse en la célula principal y en la célula oxifílica, ¿verdad? No vayan a confundir las células que van a ver acá con las células que van a encontrar en la tiroides. Escriban, hagan un boceto, hagan un esquema, escríbanlas para que no se los olviden y vean qué células está en cada una de ellas, ¿verdad? En que cada una de las glándulas. No vayan a confundir tiroides con paratiroides, ¿sí? Porque son dos cosas totalmente distintas. Vean allí, hay un esquema donde les muestra exactamente cuál es la gran diferencia que ustedes van a encontrar. Si ustedes hacen un corte en una paratiroides, la paratiroides termina aquí, ¿verdad? ¿Sí? La paratiroides termina acá y aquí empieza la célula, perdón, el corte de la glándula tiroides. Esto es tiroides y esto es paratiroides. Eso es tejido intersticial, ¿verdad? Aquí únicamente está pasando un vaso sanguíneo nada más. Entonces vean la gran diferencia que hay entre la paratiroides y la tiroides, ¿verdad? Es mucho más congestionado acá. Eso es lo que van a ver acá en el corte natural, ¿verdad? Célula principal, ¿sí? Y célula oxifílica, ¿verdad? Entonces recuerden, hay que ver bien. En este caso, pues les dejo acá, eso no es parte del objetivo como tal, pero recuerden que hablamos al principio de que hay procesos como tal en que normalmente se va a regir entre una comunicación entre una glándula como tal que queda más periférica a la hipófisis y la propia hipófisis, ¿verdad? Entonces, realmente todo tipo de hormonas se está regulando en el sentido de un feedback o retroalimentación. Cuando me refiero a eso, es que el cuerpo reacciona. Si su glándula paratiroides, por ejemplo, está produciendo demasiada glándula paratiroidea,
Entonces, su mismo cuerpo reconoce, o su misma glándula reconoce que está produciendo demasiado. Es como que digo, ah, bueno, sí, entonces estoy produciendo demasiado. Entonces, tiene mecanismos para enterarse de esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contesta? Dejando de producir más glándula paratiroidea, ¿verdad? Y en el caso contrario, que no haya glándula paratiroidea que se detecte en la sangre, hay receptores específicos para eso, entonces su glándula paratiroidea entonces se va a poner a trabajar y va a producir hormona paratiroidea, ¿verdad? Eso es en grandes rasgos una explicación bien banal, ¿verdad? Obviamente es mucho más detallada que eso, mucho más específica. Acá les dejo directamente el papel que hace la calcitonina, ¿verdad? Se les pone incluso en flechas verdes, en flechas anaranjadas, lo que hace el calcitriol, que es otro producto que finalmente termina siendo. Les pone también el ejemplo de la hormona paratiroidea, que es todas las flechas azules, ¿verdad? Entonces, son diferentes tipos de acciones que cada una va a realizar, pero quédense a grosso modo con lo que hace finalmente. Dijimos que la T3 y T4 está relacionado con metabolismo en el cuerpo y la calcitonina como tal está relacionado al incremento o al descenso de los niveles de calcio en el cuerpo, ¿verdad? Dependiendo si esta se encuentra elevada o si se encuentra baja. La calcitonina, ¿verdad? Que se abrevia como CT. Vean ahí. Entonces, un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan eso. Aquí les pongo el cuadro resumen para que ustedes vean qué es lo que está produciendo. ¿Quién va a producir la hormona paratiroidea? Va a ser una de las dos células nada más, solo una. Es la célula principal, la que veíamos acá, ¿verdad? Célula principal. Esta es la que va a estar produciendo la hormona paratiroidea. Y si me preguntan qué es lo que está haciendo entonces la célula oxifílica, miren, realmente no produce, no tiene ningún tipo de secreción, no las produce. Únicamente, oiga bien, y no vaya a confundir lo que estoy diciendo, únicamente llega a producir hormona paratiroidea la célula oxifílica, únicamente si hay enfermedad de la glándula paratiroidea, ¿sí? Únicamente si hay enfermedad de la glándula paratiroidea es que se va a producir también ahí hormona paratiroidea, pero en condiciones de un cuerpo normal, de una persona sana, no va a estar produciendo ningún tipo de hormona. Entonces, si nos centramos, si les pregunto, ¿quién produce la hormona paratiroidea? La produce la célula principal, ¿verdad? Entonces, no vayan a confundir eso, por favor, porque aquí yo estoy diciendo y le voy a demostrar que con el video aquí lo dije, ¿verdad? En el libro, si lo va a leer el libro, dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Que únicamente bajo condiciones de enfermedad es que la otra célula también produce hormona paratiroidea, ¿sí? Vaya. Pasamos a la siguiente glándula, que es la glándula pineal. Como les decía al principio, no hay que confundir la glándula pineal con la glándula hipófisis, ¿verdad? Aquí les dejo el mismo esquema que les estaba mostrando, mucho más atrás. Vean lo mismo, ¿verdad? Un poco más centrado, un poco con más de zoom. Ustedes van a ver directamente la gran diferencia que hay entre una y otra, ¿verdad? Una queda anterior, que es la glándula hipófisis, y una queda posterior, ¿verdad? Que es la glándula pineal. Haciendo zoom, aquí estaba la glándula hipófisis, que es esta que ven acá, ¿verdad? Esta pequeñita que está anterior acá, no tengo el puntero, esa es la glándula hipófisis y la glándula pineal es esta. ¿Para qué sirve la glándula pineal? La glándula pineal es la encargada de producir melatonina. Esa es la hormona que produce la glándula pineal, melatonina. ¿Y para qué han escuchado que funciona la melatonina? Funciona para regular los patrones de sueño. Entre más melatonina se produce, usted va a tener mucho más sueño, ¿verdad? Pero eso se va a regir por un mecanismo bastante complejo, que lo que usted tiene que saber es que realmente se produce más durante la noche que durante el día, ¿verdad? Entonces, la propia ausencia de luz como tal es la que produce mucha más melatonina, ¿verdad? Entonces, hay células específicas que producen eso en la glándula pineal, así como en las otras glándulas, las células en este caso se llaman pinealocitos, ¿verdad? Esa es la célula. Lea bien este párrafito que le he dejado acá, es lo más importante de lo que queremos que se aborde en el objetivo como tal. Entonces, lea bien este párrafo porque ahí está lo principal que es contenido, pero enfóquense siempre en qué célula produce, qué hormona es la que produce y cómo es que se regula esa producción, pues, que es lo que yo acabo de mencionar. Por eso, finalmente, es que enfermedades como, por ejemplo, depresión, que se presentan en países nórdicos o países, ¿cómo se le dice?, de estirpe vikinga como tal, que realmente ellos tienen muy pocas horas de luz solar, entonces, cuando no hay mucha luz solar en esos países, realmente la persona al producir más melatonina, anormalmente, porque no hay tanta cantidad de sol. Entonces lo que produce es que se produce demasiado en exceso la melatonina. Y la melatonina se ha comprobado que está relacionado, quizás no en la gran mayoría de casos, pero sí está relacionado con procesos depresivos, ¿verdad? Entonces, obviamente la misma oscuridad que el cuerpo percibe y que por tanto la glándula pineal va a percibir, lo percibe con un estímulo negativo, ¿sí? Entonces, puede llegar a padecer una persona que se encuentra aislada de la luz solar
puede llegar a padecer de depresión. ¿Sí? Por eso es importante esa glándula, porque está regulando el patrón del sueño por esa hormona llamada melatonina. Más importante de la glándula, eso fue. Otra glándula es la glándula suprarrenal, ¿verdad? No hay que confundir las glándulas suprarrenales con el riñón, ¿verdad? El riñón, ustedes ya saben que es el órgano como tal, ¿verdad? Justo por encima hay un tejido. En la pieza macroscópica que ustedes vieron en el laboratorio como tal, no habían glándulas suprarrenales, no había eso. Entonces, eso estaba quitado, ya estaba removido como tal, pero si ustedes lo ven al fresco, pareciera como que si fuera tejido adiposo, pero realmente no es tejido adiposo, es la glándula como tal, ¿verdad? Entonces adquiere esa coloración, ese aspecto parecido a un tejido adiposo. Entonces vean ahí donde están colocadas, se llaman supra porque supra es el prefijo de arriba de, ¿verdad? Entonces ahí la van a buscar, suprarrenal, por encima, y cada una tiene su propia glándula, cada riñón tiene su propia glándula, ¿verdad? Porque son importantes esas, porque van a producir otras hormonas muy importantes que también se pueden denominar aminas, ¿verdad? Vean ustedes, como todo órgano, ya incluso ayer estuvimos hablando de corteza, de médula, recuerden que el riñón tenía varias capas, ¿verdad? Bueno, tiene una corteza y tiene una médula. Igualmente la glándula suprarrenal, la glándula que está por encima del riñón, tiene dos partes, tiene una corteza y tiene una médula, ¿verdad? Todo esto tiene una cápsula es como que si fuera una pequeña telita por encima de la corteza, que se conoce como cápsula. La mayoría de órganos tienen una cápsula por encima que ni siquiera se menciona como una capa propiamente, ¿verdad? Sino que sepan que son órganos encapsulados. Entonces vean que también tiene una corteza, que es lo que queda más superficial, y una médula, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante distinguir la corteza de la médula? Porque ahí son diferentes estratos o diferentes capas que van a estar incluso dentro de esas dos capas principales. Entonces, cuando son esas capas mucho más pequeñas, metidas ya sea dentro de la corteza o dentro de la médula, ahí ya son zonas, conocidas como zonas, ¿verdad? Entonces, vean que hay un corte histológico ustedes acá, ustedes lo pueden ver. Este es un corte únicamente de corteza suprarrenal, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver la corteza suprarrenal. Entonces, vean ahí que se divide en varias zonas. Hay una zona que es la más superficial, que es la zona la glomerulosa, y hay una zona fasciculada que es la central. Solamente de la corteza estamos hablando en ese momento, ¿verdad? Una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular, ¿verdad? Porque es importante separar todas esas capas, o mejor dicho, zonas, porque cada una de esas zonas va a estar produciendo diferentes hormonas, ¿verdad? Entonces, no se vale, o la pregunta va a ser detallada, ¿sí? Yo no les voy a decir, miren, de aquí, ¿dónde va a encontrar por ejemplo, donde se produce la aldosterona? No me basta con que ustedes respondan que en la corteza, sí, pero ¿en qué capa de la corteza? Son 3 capas de la corteza, entonces hay que saber diferenciar. Lean esta diapositiva porque en esta diapositiva está toda la información necesaria, ¿verdad? Vean ahí que la corteza se divide en la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular, ¿verdad? Cada uno, vean ¿qué es lo que está produciendo? La reticular solo produce andrógenos, la zona fasciculada produce glucocorticoides y principalmente el cortisol. Es la principal hormona, la más importante de toda la corteza es el cortisol, pero solamente se produce en la zona fasciculada, ¿verdad? Y la zona glomerular lo que me va a producir es más que todo mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide del cuerpo es la aldosterona. Entonces son 3 partes, son 3 zonas dentro de la misma corteza. Y un poquito más abajo es la médula suprarrenal. ¿Qué me va a producir la célula suprarrenal? Me va a producir adrenalina y noradrenalina. Las famosas conocidas como adrenalina y noradrenalina me la produce la médula nada más. ¿Se produce en la glándula suprarrenal? Sí, es cierto, pero se produce solo en la médula. En la corteza no. Así que céntrese en eso y fíjese exactamente qué es lo que estamos preguntando, ¿verdad? Entonces, vean ahí qué es la gran diferencia. El cuadro como tal, un cuadro resumen donde se nos muestra exactamente lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? ¿Qué está produciendo cada una de esas partes de la corteza y qué está produciendo únicamente la médula? En la médula hay una célula específica que es la que va a secretar eso, que son las famosas células enterocromofines. Esa es la célula que va a estar produciendo directamente la noradrenalina y la adrenalina. Célula enterocromafín en la médula suprarrenal. Entonces, céntrense en esta diapo. Y ahí ven el cuadro resumen, que también es importante, ¿verdad? Mucho más importante aún, porque ahí se les especifica cómo se va a controlar y cuál va a ser la acción exactamente que va a ir a hacer cada una de esas hormonas. Sería lo ideal que estemos hablando de eso también, pero realmente el objetivo no abarca eso, pero que ustedes sepan para qué sirve cada una, ¿verdad? Ahí lo pueden leer.
Vean ahí la última glándula que vamos a tocar es el páncreas. ¿Por qué era importante el páncreas? Porque lo dejamos de último porque recuerden que les mencioné que el páncreas tiene funciones tanto de una glándula endocrina como una glándula exócrina. Entonces va a ser doble función, ¿verdad? Tiene ambas funciones. Tiene células que tienen su propio conducto y tiene glándulas que tienen su propio conducto y tiene glándulas que no tienen conducto. Entonces pasan a ser endocrinas y exócrinas al mismo tiempo, ¿verdad? Hay enfermedades que nacen de cada tipo de glándula específicamente. Por ejemplo, la diabetes es un tipo de enfermedad que nace de las glándulas endocrinas, ¿verdad? Hay otras como, por ejemplo, que se van a producir a nivel de las glándulas exócrinas, pero no es el momento de hablar de eso, sino que únicamente de las glándulas endocrinas. Entonces vean ahí donde está ubicado el páncreas, vean que la cabeza está en contacto directamente con el duodeno, tiene un cuerpo, una cola. Entonces ahí están todas las porciones del páncreas, que es todo esto, ¿verdad? Todo eso es el páncreas, está acostado de esa forma. Miren dónde está ubicado, casi que en medio de los riñones, ¿verdad? Entonces, aquí está el riñón, perdón, el vaso como tal, y los riñones los han quitado por acá. Pero ven que ahí está el páncreas y eso, todo esto que nos enrolla es el duodeno, ¿verdad? Vean ahí, igual que en la tiroides y en la paratiroides, si ustedes cortan como tal ese tejido de páncreas, ustedes lo que van a encontrar es un gran grupo como tal que se llaman el islote pancreático, ¿sí? ¿Por qué se llaman islotes? Porque tienen esa semejanza como que si fueran islas, ¿verdad? Entonces son varios grupos de células. Hay familias de células alfa, familias de células beta, familias de células delta, familias de células F. Entonces todo eso me forma un islote pancreático como tal, ¿verdad? Islotes y acinos como tal. Entonces vean ahí, ¿verdad? Ahí les ponen el corte histológico como tal en el que les va a diferenciar un islote pancreático. Ahí les va a especificar cuál es la célula alfa, cuál es la célula beta y el acino, que es todo lo que queda por de fuera. ¿Sí? Este es un corte mucho más grande para que ustedes vean que todo ese contenido, ahí está directamente el acino y el islote dentro de este pequeño cuadro, que ya es todo esto en mayor sub. Ustedes vean cómo se compone. Realmente todo eso se puede observar diferentes estructuras si usted le pone una coloración específica, ¿verdad? Entonces solamente en ese caso se pueden distinguir adecuadamente. Entonces vean ahí, sepan eso, porque cada una parte del sistema, o mejor dicho, del islote pancreático tiene diferentes familias. Eso es lo importante. Ahí les menciona exactamente qué hormona está produciendo. La más importante hormona en cuanto a relación por enfermedades en el cuerpo es la célula beta, porque me produce la famosa insulina, ¿verdad? Solo la célula beta me produce insulina. ¿Y cuál es la hormona que me va prácticamente? Es como que si fuera la enemiga o el contrario total de la insulina. La hormona contraria a la insulina es el glucagón y esa me las produce la célula alfa. Entonces, a grandes rasgos estamos hablando que para fines de importancia, en el sentido de enfermedades, lo más importantes son las células alfa y las células beta. Entonces, no confunda qué es lo que produce cada una, ¿verdad? Igual apréndase qué es lo que produce la célula delta. Vean ahí que la célula delta produce somatostatina, que es la famosa GH también, ¿verdad? Entonces, todas son importantes, pero recuerden la insulina y el glucagón. ¿Cuál célula está produciendo insulina o glucagón, verdad? Vean ahí el cuadro. Les dejo el cuadro un poco más específico para que ustedes vean exactamente qué es lo que se está produciendo en cada una de ellas, ¿verdad? Incluso les menciono un polipéptido pancreático, que es la que se va a estar produciendo en las células F del páncreas, ¿verdad? Les pongo ahí el cuadro para que ustedes vean cómo se hace el control de la secreción propiamente y la acción que va a hacer directamente esa hormona como tal. Pero es importante que sepan de qué célula viene cada una de esas hormonas, que las dos principales son glucagón e insulina, las dos más destacables. De que todas son importantes, obviamente todas son importantes, ¿verdad? Las que más destacan, porque los que más van a leer, si empiezan a ver fisiología, se van a ver que se les enfoca en la insulina y el glucagón. Entonces es mejor que sepas desde ya que esas son las dos principales hormonas que van a estar en eso y que suelen ser de acciones totalmente contrarias, ¿verdad? Finalmente, les dejo el esquema ahí. Quizás tampoco entra dentro de los objetivos de la clase como tal, el que ustedes vean el esquema pero sí es importante para que vean cómo se regula, ¿verdad? Aquí es como que cómo se regula la producción de glucosa como tal. Ahí les dice y les menciona las dos principales hormonas que les dije, ¿verdad? Porque son las que van a estar encargadas del control de la glucosa, ¿sí? Cuando su cuerpo detecta que glucosa ha llegado a su cuerpo, quien se pone en acción es la insulina, ¿verdad? Cuando usted tiene hambre, quien está activada mayormente es el glucagón, ¿verdad? Entonces, por eso son hormonas
totalmente contrarias, ¿verdad? Acciones totalmente contrarias. Y son las que más destacan en enfermedades famosas como la diabetes. Ustedes se van a hartar de ver personas, se van a cansar de ver personas diabéticas. Entonces, ahí céntrense en ese tipo de células y en ese tipo de hormonas que son las que le van a dar la explicación finalmente de cómo comprender la enfermedad o cómo es que finalmente se termina regulando, ¿verdad? Eso sería todo. Eso vamos a abarcar realmente en el examen como tal. Como les digo, les puse un poco más de la cuenta para que ustedes entiendan el porqué de las cosas, pero realmente lo que vamos a centrarnos en lo que ustedes tienen que mostrar hincapié es realmente en qué tipo de células origina tal hormona, dónde está colocada tal célula, de qué órgano perteneciente es, y realmente lo que les abarca la tarea como tal, porque esa es la intención, ¿verdad? Que aprendan exactamente de dónde viene tal hormona, cómo se produce, qué va a realizar. Entonces, eso es lo destacable. Revisen bien la tarea y fíjense que vayan a ver la tarea como tal, si la contestaron mejor porque se les va a quedar mucho más fácil. Y si tienen dudas, pues revisen sus apuntes como tal. Vi que la mayoría estaba apuntando y pues eso es lo que se espera, ¿verdad? Que hagan apuntes, que no solo se queden a esperar que se les suba la clase como tal, porque ese es el error que están cometiendo la mayoría de ustedes, que se quedan a lo que uno termina diciendo, al final solo estudian o lo ven para